Chavita, regresamos a Cultivando y en esta Muy bien. ocasión nuevamente traemos, y ya nos hacía falta, un Cultivando el Miedo. La extrañábamos. Javiera, ¿cómo estás? Así es. Hola chicos, bien. Hacía falta un Cultivando el Miedo, tienen razón. Muy Yo exitoso aviso. el Cultivando el Área 51. La ¿Sí? verdad hubo Ujú. mucha efervescencia del tema, hubieron muchos comentarios en las redes sociales, ¿verdad, Chavita? Sí, jaló bien el episodio. Creo que ya hay fans justo de la sección. Esperemos que continúe así. Pues Vamos a bueno, ver. estamos buscando temas para ofrecerle a los escuchas, ¿no, James? Y quiero decir que también ya estos, me parece que este capítulo y los que sigue voy a andar aquí en México. Quizás hacemos alguno especial. Y pues nada más. Chavita, pues, Javi, ¿qué traemos en este Cultivando el Miedo? Uy chicos, el día de hoy vamos a hablar de la leyenda que inspiró a la película de la bruja Blair. ¿Vieron Una esa gran película? película. Sí, de los 90, final de los 90, principio de los 2000 fue muy popular. No sé ustedes, pero yo en esa época era una adolescente y recuerdo que me dio mucho Igual. susto la película. Era muy novedosa, la verdad es que sí la disfruté, me dio mucho miedo, que era lo que esperaba de la película. No sé ustedes si la vieron y qué les pareció la película. A mí me gustó, sí me dio miedo, porque yo en ese entonces no te aclaraban además si era real el video o no. Me acuerdo mucho que decía que habían encontrado ese video en el bosque o por, digamos, en el sitio donde supuestamente desaparecen estos estudiantes que lo filman. Y yo sí me quedé con la idea de que era un video real al principio al menos. Ya después Claro. obviamente pues ya no lee sobre la película, pero me gustó esta idea de ir siguiendo un personaje que supuestamente es real y va a través del bosque, etcétera. Y vas viendo todo lo que le va pasando, ¿no? Pero nunca ves nada. Eso es lo más chistoso, que te asustas, pero no ves realmente nunca al monstruo o a la bruja, ¿no, James? Eso es lo que yo leía antes de entrar a este Cultivando, que fue un hito de las películas de terror, lo que hizo la bruja de Blair. Este estilo que le llaman metraje encontrado, ¿no? Es esta historia como si fuera grabada por uno de los personajes. Y creo que marcó el inicio de grandes películas que luego salieron como estas de actividad paranormal que a mí me trastornan, me encanta. Exacto, yo creo que fue como una de las películas pioneras de terror. Como decía Chava, si bien a veces uno está ahí muy expectante, te mantiene muy tenso toda la película, o sea, logra realmente captar tu atención y mantenerte ahí estresadísimo en el punto de miedo, pero perfecto. Pero Para mí Javi, fue ¿de una de las dónde mejores viene películas. esto? Uy, mira, hay dos posibles fuentes de donde se origina esta leyenda. Una de ellas, la más popular, habla sobre la llegada de un coronel llamado Nathaniel Blair en el año 1630 a un lugar mientras él hacía una expedición en Black Hills, que es un bosque que queda en el sector de Maryland. Él quería hacer un fuerte y por esto pide ayuda de los indios nativos americanos, quienes se niegan a entrar al bosque y la advierten a esta persona que era un poco creepy, ¿no? Que el bosque pasaban cosas raras, que mejor no se metiera ahí, que dejara el bosque solo porque habían espíritus. Y bueno, él obviamente no hizo caso, pensó que eran supersticiones de estos indios nativos americanos y finalmente decide quedarse y asentarse ahí, y es donde se construye el fuerte en el año 1635, se funda el pueblo de Blair y ahí comienza a crecer. ¿En qué parte de Estados Unidos es? En Maryland. En El sector de Maryland. Maryland. Y luego, bueno, de construir este fuerte se empezó a formar este pueblo, el cual era en su mayoría protestantes. Si bien había gente con otras religiones, pero la mayoría era de esta religión. Y el pueblo, la verdad es que funcionó bastante bien, hasta que 150 años más tarde
por ahí, por el 1785, comienza, digámoslo así, esta historia negra de este pueblo. Todo comienza con una de las pobladoras que se llamaba Ellie Kedward. Ella era de origen irlandés y fue acusado de brujería en ese entonces. Y esto, la verdad es que fue un poco creepy porque muchos niños del pueblo estuvieron, digámoslo así, perdidos por un par de horas. Y cuando van llegando al pueblo, ellos mencionan, venían con cortes en sus brazos y ellos le mencionaron a sus padres que esta mujer, Ellie Kedward, les había extraído sangre. Y ellos no sabían con qué propósito, pero obviamente el pánico empezó a crecer dentro de la población y es cuando fueron a condenarla, ¿no? Y a llamarla de bruja. Y ahí es donde empieza un juicio contra ella. Es interesante, pero bueno, pues en su momento yo creo que sería bueno tener un tema sobre las brujas en Cultivando el Miedo y de dónde viene toda esta parte, porque tuvo que ver mucho con el tema de la Santa Inquisición y cómo veían en su momento, pues incluso a mujeres que se salían del molde social de esa época, incluso, ¿no? Yo creo que exacto. Eso es un punto muy importante de cómo se va formando el concepto de bruja y el tema de la brujería, ¿no, Javiera? Exacto. O sea, es una época muy, muy cruda el tema de la Inquisición, porque lamentablemente, si alguien sospechaba que eras bruja y lo decía, te podías meter en muchos problemas y podías ser condenada, te podían matar, quemar viva. Era una época bastante difícil porque muchas de estas acusaciones no habían pruebas en qué basarse y quizás cuánta gente murió de formas terribles debido a alguna acusación que podría haber sido falsa y la verdad es que cualquier cosa era considerada brujería. O sea, podían haber mujeres, o sea, ancestralmente se han utilizado hierbas, por ejemplo, para hacer curaciones, para rituales, para cosas como más espirituales. Y imagínate cualquier mujer que preparara cualquier cosa con hierbas medicinales y tal, era considerada bruja. O sea, era muy delicado el tema y cualquiera podía caer en una trampa. O sea, imagínate a alguien no le caes bien y dice, esta persona es bruja, listo, te deshaces de ella. O sea, era terrible, me parece. Que justo creo que fue una de las partes más negras, yo creo que de la Iglesia Católica y de algo que hoy en día pues sigue llevando a cuestas la propia Iglesia, que es este tema de la Santa Inquisición. Yo creo Exacto. que es un tema, una página muy negra de la historia de la Iglesia Católica y que incluso determinó muchas veces la vida de mucha gente que era inocente. Exacto. Y desde mi punto de vista, pero eso lo podemos dejar para el especial de la Inquisición, es también bastante machista porque si tú escuchas este tema, usualmente eran mujeres las que eran consideradas brujas. Sí, y no hombres, supuesto. O sea, bueno, pero eso ya da para otra, pero digamos, para otra entonces, discusión. Exacto. Digamos, esta chica de nombre Ellie Kedward fue acusada de brujería, ¿no? En esa época. Exacto. Que estamos hablando de los 1780. Exacto. Entonces, imagínate, bueno, en este caso, a ver, no digo que sí, ella era una bruja, pero claramente tenía algún problema. O sea, no fue acusada gratuitamente. Había evidencia del daño que le hizo a varios niños del pueblo, cortándole la piel para obtener sangre de ellos. Por supuesto que fuera de que la gente considerara que realmente era una bruja o no, o sea, sí era una acción que ella hizo que es totalmente condenable. O sea, pasar por un juicio es lo mínimo que podía tener esta mujer después de haber hecho eso, ¿no? Y la verdad es que una vez juzgada, se dicen varias teorías. De hecho, una de las personas que lo juzgó, o en el fondo que dio el pie para que se deshicieran de esta mujer, fue el gobernador. Y hay varias teorías. Una, que la dejaron abandonada en medio del bosque, amarrada a un árbol, esperando que algún momento muriera de frío o hambre. Y otra historia que se cuenta es que la verdad es que efectivamente la dejaron ahí
y que varios niños, por curiosos, fueron al bosque después de un par de días porque querían, como le tenían miedo después de lo que les había hecho, fueron a corroborar a este bosque si ella seguía viva o no, y la encontraron viva. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue como apiedrarla y soltar perros para que fueran a morderla, porque ella estaba herida, porque también la golpearon antes de amarrarla a este árbol. Y dicen que los niños se quedaron ahí y aprovecharon como que los perros la mataran, y ya hasta que no quedó muerta ellos recién se fueron. Como que sentían ellos al parecer la necesidad de ver que ella ya no existía más, que efectivamente murió y que no iba a poder volver a hacerle más daño. Yo creo, en mi opinión, Javiera, que, a ver, hay que situarnos en el espacio y tiempo de 1786. O sea, tenía 10 años Estados Unidos de haber conseguido su independencia. O sea, las 13 colonias se estaban formando, habría una mezcla cultural de la gente que llegó de Irlanda, de esta parte de Inglaterra, ¿no? Y yo creo que hubo un mix muy grande de distintas culturas que se estaban juntando y que, bueno, pues estaban en esta formación de una nueva sociedad. Y creo que era muy fácil estar viendo cuestiones de otro grupo o de otra cultura distinta a la tuya, que llegaba a Estados Unidos y se estaba conformando como país, porque de entrada todo esto pasa en Maryland, que pues es muy cerca de la capital de los Estados Unidos, que es Washington, D.C. Exacto. Y bueno, el tema es que después de que dejan a esta mujer en el bosque, los meses siguientes parecen ser bastante prósperos para el pueblo. Sin embargo, a un año exacto de su muerte, para el primer día de nieve incluso, la hija del gobernador desaparece en pleno invierno, obviamente causando la conmoción de todo el mundo. Se armaron grupos de búsqueda para ver si la podían encontrar en el bosque. Pensaron que por el tema de la nieve se podría haber desorientado, perdido, que podía estar vagando por el bosque. Pero resulta que nunca la encuentran, y una semana más tarde de su desaparición desaparece también el gobernador, que era su padre. Y la verdad es que empieza de a poco a desaparecer niños del pueblo, y obviamente se piensa que es porque él tuvo fue muy opositor a que ella fuera como liberada. Siempre dijo que ella era una bruja. También se cree que esto fue por un tema religioso, ya que este pueblo era mayormente protestante, casi todo el pueblo era protestante, y esta mujer era de religión católica. Entonces se dice que una forma también de deshacerse de la gente que no era de la misma religión que el gobernador y que la mayoría del poblado, era más fácil decir que es bruja y te deshaces de ella, y de a poco vas controlando, ¿no?, el culto, en este caso la religión protestante, dentro de tu pueblo. Entonces también, al parecer, se dice que hay temas religiosos de por medio que en el fondo justificaron la muerte de esta mujer, ¿no? Qué interesante. Yo creo que debe ser algo horrible ese tema, porque creo que yo destaco eso. Era una sociedad en Estados Unidos que estaba por formarse, pero me imagino que cuando se está conformando un país, se debe de, en esa época, homogeneizar esquemas culturales, como por ejemplo la religión, y tan es así que hoy en día en Estados Unidos pues la mayoría de la gente es protestante. Uh-huh. Exacto. Después de esta desaparición del gobernador y su hija y un par de niños del pueblo, el pueblo en general cree que este pueblo quedó maldito debido a lo que le hicieron a esta bruja Ellie, y decidieron irse de allí. Más tarde, en el 1809, se crea el culto de la bruja Blair, el cual se inspira en esa historia, y empezaron a llamarla así, como la leyenda de la bruja Blair. Y es la primera vez que se le da ese nombre a esta bruja. Antiguamente siempre fue Ellie, y desde aquí en adelante es cuando se le empieza a conocer como Blair. La gente, debido a esto y a la superstición que tenía respecto a esta bruja, deciden irse del pueblo y dejaron el pueblo abandonado.
Eso estuvo abandonado hasta aproximadamente 1820, cuando este fue comprado por Henry Burkitt, quien lo compra al gobierno y empieza a reconstruir y a poblar nuevamente este pueblo, y lo bautizó como Burkittsville, en honor a su apellido, en 1824, y ese es el nombre que hasta el día de hoy mantiene esa ciudad, Burkittsville, en el área de Maryland, como te dije anteriormente. En agosto de 1825, en un día de campo en el río de los pobladores de Burkittsville, resulta que había niños jugando, nadando en el río, y de repente los pobladores comenzaron a ver algo muy extraño que salía del río, y se dice que lo que ellos veían era como una mano blanca de mujer que salía desde el cauce del río, y todos los aldeanos empezaron, al darse cuenta, empezaron a acercarse para ver qué es lo que pasaba, porque obviamente les generaba curiosidad. Y en ese momento en que ellos se acercan para ver qué es lo que pasa, ven como la mano toma a una niña que estaba nadando, que se llama Elaine Trickle. Ella tenía 10 años, y los hombres se lanzaron al agua porque vieron que esta mano agarró a una de las niñas que se encontraba en el río, la empezó a arrastrar y se lanzan para tratar de rescatarla, pero la verdad es que no pudieron encontrar el cuerpo y se la llevó el cauce del río, y a raíz de este hecho se dice que el agua dejó de ser potable debido al crecimiento de un alga que acabó con la vida, con la vida que había en este río, ¿no? Todos estos animales, algas, con todo el ecosistema de este río, y toda la gente dice que eso fue debido a esta intervención de la bruja y a la primera víctima que tuvo, que fue esta niña de 10 años. Lo curioso que me causa esta parte de la historia es que al parecer sí hubo muchos testigos de este suceso, que puede haber sido una histeria colectiva, pero que mucha gente dice haber visto esta mano, y que pobladores, gente adulta, vio esto, y la niña efectivamente murió, o sea, no la encontraron posteriormente, y puede haber sido que realmente sea una bruja o no, ya cada persona decide creer o no, pero a lo que voy es, me parece muy curioso que efectivamente haya tanto testigos de este suceso, y que esto se haya transmitido a través de los años en la historia de este pueblo. Entonces esto se transmite a través de varias historias del pueblo, ¿no? Ajá. Se va creando esta efervescencia, no sé, este morbo por el tema de la bruja de Blair, y al parecer luego siguen más desapariciones, ¿no, Javiera? Exacto. Años más tarde de este accidente con la chica en el río, una niña llamada Robin Weber, que era otra niña del pueblo de 8 años, ella no regresó a su casa. Ella normalmente da un paseo por el bosque todos los días, y resulta que cuando ella no regresó al pueblo, lo informan como las autoridades en ese momento, y resulta que la gente empezó a buscarla, a hacer grupos de búsqueda en el bosque para ver si encontraran a esta niña, y resulta que varios grupos se desplegaron, y la chica aparece sola, llega un día caminando hasta el pueblo, y bueno, le empiezan a preguntar qué es lo que pasa. En ese entonces, como este pueblo se volvió a asentar, la verdad es que nunca la gente lo atribuyó al tema de la bruja de Blair, que fue desde un comienzo, cuando ella la quemaron, cuando ella la dejaron en el bosque, sino que ellos tuvieron este suceso con el tema de la chica desaparecida en el río, pero nunca lo asociaron a nada, porque ellos no conocían esta leyenda en ese entonces. Entonces, cuando esta chica vuelve al pueblo, le empiezan a preguntar qué es lo que le había pasado, porque la verdad es que sobrevivió. Para ser tan chica, sobrevivir en ese bosque era, la verdad, una situación bastante increíble. Y ella dice que mientras estaba en el bosque, recorriendo el bosque, se encontró con una señora. Esta señora, la chica dice que en vez de generarle temor, le generó confianza, que la señora no tenía pies, que la veía flotando, y que ella misma la guió hacia una cabaña en medio del bosque, y que el estar en esa cabaña le permitió salvarse, porque la situación extrema del bosque hizo que esta chica se pudiera salvar, y la señora le dijo: quédate acá, que yo voy a volver con más comida y voy a buscar ayuda. Y la verdad es que la señora nunca más apareció. ¿Esta desaparición en qué año fue, Javiera?
Bueno, James, esto ocurre durante el 1835, aproximadamente 10 años después de lo que le ocurre a esta chica que se pierde en el río, que tuvo este accidente. Y bueno, esta niña que se perdió, como te decía, al final, cuando se dio cuenta que esta bruja o persona, porque para en ese entonces para ella no era una bruja, nunca volvió. Y al darse cuenta de esta situación es que en algún momento la chica decide, tengo que salir de acá porque ya tengo hambre y si no busco algo voy a morir acá en medio del bosque en esta cabaña. Y en esa salida es cuando la chica encuentra uno de los grupos de búsqueda que andaba buscándola en el bosque. Este grupo de búsqueda la encuentra, llegan al pueblo con ella y ella les empieza a decir que estaba en una choza ahí muy cerca. Y cuando ella va con ellos, nunca logran encontrar dónde estaba este lugar que la supuesta bruja la dejó. O sea, vuelve con los grupos de búsqueda, ellos querían saber dónde estaba este lugar y no logran encontrarlo nuevamente en el bosque. Lo que sí se pasó fue que durante ese grupo, uno de los grupos de búsqueda que había salido a encontrar a esta chica, se pierde y los encuentran muertos en el bosque días más tarde y los encuentran atados entre sí y con sus vísceras y tripas expuestas. No se sabe qué es lo que pasó con ellos y la otra información es que sus pies y manos no estaban. Una de las personas que los encontró en el bosque fue al pueblo a informar sobre este suceso porque los encontró, la verdad, que forma los cuerpos bastante maltratados y dañados, y cuando vuelven con el grupo del pueblo no logran encontrar a esta gente que hizo la búsqueda. O sea, fueron encontrados muertos, pero luego no, cuando van al lugar con más gente ya no están. Que no sé, Chavita, no sé tú qué opines, pero si, o usted, o tú, Javi, si yo me llegara a perder en el bosque y veo a una mujer que está flotando y no tiene pies y es tu única salida, no sé si yo tomara así de que me invita a su choza. No lo sé. ¿Tú, Javi, te irías ahí a la choza? O sea, yo de partida no entraría a un bosque sola caminando, pero ya, ni aunque me paguen. Convengamos eso, o sea, jamás andaría sola en un bosque. Ay, voy a dar un paseo al bosque. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Sola, jamás. Por si acaso. Yo la verdad, yo creo que me quedo solo en el bosque, a menos de que hiciera un frío horrible o estuviera en peligro de algún otro animal. La verdad es que no le aceptaría a ninguna señora o bruja, con aspecto de bruja, digamos. A mí la verdad Asilo. sí me gusta esta parte de la historia, si bien había muchas muy negativas, pero esta parte siento que bueno, si la niña estaba perdida en el bosque y la chica comentó que la siguió porque le inspiró confianza, bueno, Uh-huh. o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo no lo haría, pero a ella le sirvió para salvar su vida. Hubiera sido Ahí otra es la historia. otra moraleja, ¿no? No Ajá, aceptes invitaciones de extraños. exacto. Ahí O hay sí, que porque darle, te pueden salvar. o te Una pueden de salvar. dos. Así que bueno, en este caso no sé, pero el tema es que, bueno, cuando ya el pueblo empieza a conocer a raíz de este suceso, es que el pueblo vuelve a hablar nuevamente de la Uh-huh. historia de la bruja Blair. Ahí ya empieza y ahí empiezan a surgir las leyendas o gente de pueblos aledaños que empieza a alimentar esto y decir, efectivamente, antes que ustedes volvieran a sentarse aquí, ya existió un pueblo antes en el cual la gente se fue debido a la maldición de esta bruja. Entonces ahí volvió a surgir esta historia Uh-huh. y en el periodo ya, o sea, el pueblo siguió viviendo ahí, se comenta que niños desaparecían, pero la verdad es que todo esto era tan antiguo que muchas veces no existe un récord oficial policial para validar esta información. Sin embargo, ya para el 1940-1941 desaparecen 8 niños en el pueblo, los cuales van desapareciendo gradualmente. Y en este pueblo vivía un habitante que, si bien no vivía en el centro del pueblo, vivía en un poco más alejado. Todos en el pueblo lo conocían y su nombre era Rustin Parr. Él vivía en una casa que había sido construida por él
y que normalmente visitaba el pueblo para ir a comprar su comida, sus alimentos, y por eso la gente lo conocía, pero era un hombre bastante ermitaño. Y uno de esos días él baja al mercado gritando: por fin he terminado, por fin he terminado. Y la gente, a raíz de todo este pánico que había debido a las desapariciones de los niños, la gente empezó a sospechar y le pidió a la policía que lo apresaran, porque la verdad es que era un sujeto bastante extraño y pensaban que él podía estar involucrado en estos hechos. Y resulta que efectivamente, cuando la policía le dice que sospechaban de él y que si querían ir a su casa, él les dice que sí, que él tenía que lo acompañaran a su casa porque ahí iban a entender todo. Y cuando estos hombres llegan a su casa, encuentran en el patio 7 niños enterrados en sus tumbas, con evidentes signos de violencia y estripados, y signos de haber sido partícipes de rituales satánicos. Bueno, Habían solo 7 de los niños en su jardín, y uno de los niños lo encontraron vivo en el sótano. Él seguía con vida y su nombre es Kyle Brody. O sea, él logró sobrevivir a este ataque, y la verdad es que cuando le preguntan por qué hace todo esto, este señor decía que él usualmente iba a caminar al bosque y que él de un tiempo atrás empezó a ver una silueta negra. Esa silueta él la veía pasar entre medio de los árboles y siempre escuchaba que lo llamaba constantemente, de forma telepática, ¿no? Lo llamaba y él nunca hacía caso. Algunas veces incluso él trató como de seguirla, como para ver quién era, y nunca la encontraba. Inicialmente la veía de día, luego la veía en las noches, o sea, siempre veía esta sombra. Y resulta que en algún momento él ya empezó a no solo escucharla mientras estaba despierto, sino también dormido. Y en un momento la bruja le dice: ya, la única forma que yo te deje ir es que tú sacrifiques a 7 niños. Es por eso que este hombre va progresivamente, con el afán de eliminarla de su mente, de que no lo asediara más, es que toma la decisión de efectivamente raptar a estos niños y luego matarlos y dejarlos en su jardín. Y decía que que ya él podía estar tranquilo y que ya podía descansar porque ya la mujer no iba a molestarlo más. qué Así loco. que es muy loco. De hecho, este chico Kyle, que fue el único sobreviviente de este grupo, terminó finalmente en un manicomio. La verdad es que decidieron darle una muerte pública a este hombre, y resulta que a Rustin, y resulta que a Kyle, como lo llevan a ver cómo públicamente matan en el fondo a su captor, lo cual me parece que para un niño era como: mira, la persona que te hizo daño la estamos matando enfrente a ti para que quedes tranquilo, ¿no? Pero me parece terrible exponer a un niño que ya ha pasado por semejante trauma, el cual vio o presenció todas las muertes de los otros niños, y ahora lo llevas más encima a ver cómo muere la persona que te tuvo cautiva por tanto tiempo. Me parece una muy mala decisión de parte de los padres, de la autoridad, de exponer a un niño tan pequeño a ese tipo de situaciones. No sé qué opinan ustedes. No, definitivamente. Esta sí es una historia bastante de gore, ¿no? Sí, por eso tanto Sí. inspiración. Justo la realidad cómo inspira este tipo de películas tan violentas. Nos hace dar cuenta que pues al final no es tanta la fantasía, ¿no? Como dicen, la realidad a veces hasta Exacto. supera la ficción. Eso fue una de las últimas, o digámoslo, de la historia más reciente del pueblo respecto a esta historia de la bruja. Y ya en 1944, ya aún más reciente, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, sus nombres eran Heather Donahoe, Michael Williams y Joshua Leonard, van a hacer una entrevista a este pueblo debido a que ellos escuchan esta historia de la bruja de Blair, y deciden cómo ir a entrevistar para ver qué es lo que sucedía con el pueblo. Y resulta que una de las señoras de las que entrevistaron, una de las personas de la comunidad, les dijo que aseguraba que en realidad la bruja se encontraba en el bosque, y que siempre la veía cerca del lago. Entonces ellos, la verdad es que deciden ir hacia allá, y ahí es cuando estos 3 estudiantes desaparecen.
y resulta que cuando alguien encuentra el auto de uno de ellos, el cual estaba vacío, y luego para su búsqueda se empiezan a utilizar perros, helicópteros e imágenes satelitales, pero la verdad es que no encuentran nunca los cuerpos. Y meses más tarde la policía ya al no encontrar un cuerpo los declara como muertos. Meses más tarde hay un antropólogo que descubre en una cabaña abandonada una mochila en la cual se encontraban las cámaras que ellos estaban ocupando para hacer este documental y las grabaciones que estos estudiantes habían hecho. La verdad es que al revisar las imágenes no encuentran nada como concluyente para determinar cuál fue la muerte de estos estudiantes. Incluso los familiares fueron a ver estas cintas para ver si encontraban alguna pista respecto a, o alguna información relevante para saber dónde podían encontrarse, pero la verdad es que nada fue concluyente. Y luego cuando ellos solicitaron por segunda vez al gobierno revisar nuevamente estas cintas, la verdad es que les dijeron que no accedieron, y luego de esto dicen que estas cintas desaparecieron y fueron las que inspiraron a las personas para generar esta película que fue tan popular después. De hecho, 3 años más tarde se publica esta película de la bruja Blair, y la verdad es que la película, muchos pensaban que la película era real, ya que decía que estaba basada en las cámaras encontradas en el bosque debido a estos 3 chicos que se perdieron. Pero la verdad es que la película es una película ficticia, no es que las imágenes que nosotros vemos son realmente las imágenes de los estudiantes. Pero al parecer mucha gente sí creyó que eran las imágenes reales las que eran mostradas en el cine, pero eso no fue así. De hecho, fue una campaña muy pensada antes, porque ellos se dieron la molestia de los actores que participaron en la película de crearles afiches con los nombres reales para poder ponerlos, pegarlos por toda la ciudad como estas personas están desaparecidas, estas personas están desaparecidas. Y luego de un tiempo, cuando sale la película, la gente decía, no, las imágenes son reales porque son las mismas que aparecen en los carteles de gente desaparecida. Y resulta que todo había sido inventado para darle más publicidad a la película antes de que esta comience. Y la verdad es que es un poco raro decirlo, pero como que este tipo de videos se lo crees más, porque es un video muy de baja calidad que sí te hacía creer que eran cámaras que portaban estos estudiantes, ¿no? Era como este tipo de cámaras de VHS o no sé qué tipo de exacto, en modo nocturno, donde ves todo blanco y negro. Sí, la verdad es que es bastante creepy. A mí sí me engañó, estaba bueno la idea, ¿no? Y justo eso de estar publicando las imágenes hace ver que esta productora o la distribuidora, no sé quién haya sido, pues ya traía una idea de marketing cañona. Sí, y pues bueno, esta película, chavita, ¿no? Esta película, chavita, que se las recomendamos a quienes nos estén escuchando. Realmente no hemos spoileado prácticamente nada de la película, pero fue lanzada en 1999 y sigue a un grupo de cineastas que se aventuran a este oscuro bosque de Maryland para investigar la leyenda de la bruja de Blair. Armados con estas cámaras de video, documentan su expedición mientras se adentran cada vez más al interior del bosque y se ven envueltos en distintos eventos misteriosos y aterradores. A medida que van avanzando y se van adentrando más al bosque, la tensión de la película va aumentando y esta línea entre la realidad y lo sobrenatural se va difuminando. La película es presentada, como ya habíamos dicho, en un sistema que se llama metraje encontrado, lo que va añadiendo desde mi punto de vista un nivel de inmersión y realismo que no había tenido precedente en la cultura del cine de terror, ¿no crees, Javi? Y es el que la inicia, ¿no? Sí. Esa película inicia ese tipo de... Sí, dio pie para muchas películas que venían después. Era algo bastante novedoso.
respecto a todas las películas de terror que se habían hecho hasta antes de La Bruja Blair. Y la verdad es que fue una fórmula que creo que resultó bastante bien. De hecho, Chava, tú tienes los datos respecto a cuánto invirtieron en crear esta película, pero la verdad es que el nivel de marketing o la publicidad fue tan bien hecha que la verdad es que lograron recaudar, yo creo, una cantidad que no esperaban de dinero. O sea que la verdad es que con muy poco pudieron lograr bastante respecto, o sea, cinematográficamente hablando, con esta película. Sí, pues yo tenía aquí que, digamos, el boceto de la película lo armaron con $60,000. El presupuesto total fue de 750,000, pero de $750,000 obtuvieron $250 millones de beneficio. O sea, casi 500 veces lo invertido. Esto fue un mega... Una locura, digamos, un una mega lotería, éxito, ¿no? exacto. Un exitazo. Yo creo que no pensaron que iba a tener este nivel de popularidad, pero la verdad es que funcionó bastante bien y yo creo que es una de las películas de culto, ¿no? Es una película que tienes que ver si te gusta el cine del terror, es una película que tienes que ver. Está muy bien hecha. Que yo lo veo y creo que es una realidad. Creo que tiene dos cosas que yo le celebro y con la que marcó un hito. Primero es, a quien no la haya visto, el final queda muy ambiguo y entonces eso levanta demasiado morbo en el espectador. Y dos, la estrategia, como lo vimos en todo lo que nos relató Javi, de impacto y cómo fueron introduciendo la película. Y creo que este tema de marketing, de dejarla en la ambigüedad de si era una historia real o era algo de producto de la ficción, sirvió muchísimo para levantar el morbo de esta película. Porque digo, realmente, como decía Chavita al inicio de este Cultivando, es una película en la que en el 90% de la película no ves nada, pero te tiene atento. Atento y completamente nervioso. Logra captar tu atención de cada punto de la pantalla, ¿no creen? Y pues justo, yo creo que es lo que hace que la gente se asuste más, es que cada quien tiene su versión de la bruja y su imaginación es la que le hace pensar lo que está pasando detrás de estos videos que estamos viendo, digamos, al momento de ver la película, ¿no, James? Sí, la verdad es una película interesantísima por el hito que marcó. Yo creo que es una película, como bien dice Javi, de culto, ¿no? Sí, de lo que hay que ver en el cine del terror. Que hay que ver en el cine de terror. Y bueno, pues no sé, Chavita, tus conclusiones de este Cultivando el Miedo. Pues más que conclusión, justo recomendar ver esta película a todos los escuchas y que la vayan a ver para que también vean que se pueden hacer proyectos buenos con una buena idea, poco presupuesto y pues justo sabiéndola vender una buena idea, pues puedes generar 500 veces más lo que invertiste, ¿no, James? ¿Ustedes vieron la parte 2 de esta película? La verdad es que no, ya no me llamó la atención. No, porque sí, yo no la recomiendo. Pienso creo que si hubieran decidido hacer solo la primera parte y luego dejarlo ahí, hubiera sido perfecto. Pero ya empezaron a hacer la película 2 y la verdad es que ahí pierde esta esencia de la persona grabándose a sí misma en el bosque, empieza a haber mucho efecto especial y la verdad ahí ya le quita la magia y yo creo que es lo que encantó realmente al público, que era esto que parecía muy real, ¿no? Una persona realmente caminando sola, grabándose en el bosque y luego pasan a una película donde hay mucho efecto especial. La verdad es que en este caso a veces hay segundas partes que están buenas, en este caso yo la verdad creo que no recomiendo tanto. Vean la primera y si quieren ver la segunda sí, pero no, con la primera está bien. Creo que cierra mejor esa película.
Igual la de Actividad Paranormal, ¿no, James? Creo que tú también eres uno Uy, sí. de los fans grandes de esa película y tiene ese formato. Me encanta, la de Actividad Paranormal para mí es como la bruja de Blair con esteroides. Es Logran como captar, el thriller del género, ¿no? Hablando de creo que discos es de el Michael gran Jackson. éxito del género que empezó la bruja de Blair, Ajá. pero lo que logran en Actividad Paranormal es algo impresionante porque en la bruja de Blair a lo mejor la cámara es tan casera, ¿no? Ajá. Que muchas veces no te das cuenta de los movimientos que genera, pero la de Actividad Paranormal está un poquito más pensada y estás todo el tiempo estresado de si se mueve una taza, si se mueve un cubierto, ¿no? Exacto. Te tiene completa, a mí me vuelve loco, me trastorna la de Actividad Paranormal. La 1 y la 2 son bastante buenas. También la de las brujas que Chavita la otra vez me estaba comentando. Ujú. Sí, yo opino lo mismo respecto a Actividad Paranormal. La gran diferencia, creo yo, es que en Actividad Paranormal tú estás muy atento y sí ves cosas. En cambio, Bruja Blair, no ves a la bruja, pero aún así te tiene atrapadísimo todo el tiempo porque tú vas, siento yo, como decía Chava, no ves a la bruja, pero al final tu imaginación va creando algo, le va dando forma a esta bruja. Ver a la gente desesperada en el bosque, yo al menos pienso como, uy, si yo estuviera en un bosque en medio de la noche con una cámara, uy, no sé si me grabaría, creo que sería lo último que estaría pensando, no sé, es muy loco la verdad, es muy muy loco, cómo te mantiene el suspenso todo el tiempo y sin mostrar nada, es muy loco. Para cerrar este cultivando, primero nuevamente agradecerte, me pareció un muy buen tema que trajiste al Cultivando el Miedo, Javi. Muchas Espero que les gracias. guste a todos los audioscuchas del Vamos a podcast. seguir hablando de temas de Ujú. miedo. Eh, Se vienen temas muy interesantes. No se lo pierdan. Y pues para cerrar esto, yo de entrada quería recomendarles un buen podcast que se llama Morras Malditas. Son dos chicas que hablan de temas de terror que tuve la oportunidad de conocer en el Festival Mexicano del Podcast. Y son bastante Ah. buenas. Escuché el podcast, me gustó. eh, Muy recomendable. Y Javi, ¿con qué nos vamos para recomendar, para cerrar esta parte del Cultivando? Voy con un clásico porque la verdad es que creo que lo disfruté mucho en el concierto. Es de Guns N' Roses, pero esta canción que olvidé el nombre, de la guerra, Civil War, Civil War, me exacto. fascina. Ay, ay, sí, Buena, la verdad es buena que recomendación. sí estaba bastante buena, la verdad. Como en vivo la disfruté demasiado. Me gustó mucho. Vamos a hacer un Así que Cultivando la música de Guns. está bueno. Yo pensé que iba a quedar un poco decepcionada del concierto, no iba con mucha expectativa porque ya, bueno, ha pasado tanta agua abajo del puente de Guns N' Roses que yo dije, bueno, quiero ir a escucharlo una vez antes que, mientras siguen tocando, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendieron. Pensé que Axl Rose iba a estar un poquito más No, sí, Acabado. sí traen. Nosotros acabado. los vimos juntos y sí, sí traen. Yo también esperaba menos. Ajá. O sea, a ver, tampoco es como, uff, 100%, o sea, lo entiendo. Yo también me estoy volviendo más vieja y no tengo la misma habilidad que ese 10 años atrás. Pero, pero, sí, la verdad es que el show me sorprendió. Estuvo a un nivel más alto. Evidentemente creo que como bien lo dicen, tuvimos la oportunidad, Chavita, de ver a Guns N' Roses en un festival en Austin, Texas. Y a ver, no vas a ver al Axl Rose de los 90 que No, anda en trusa y con sí, un lavadero
espectacular. Pero bueno, pues vas a ver a un Axel que sigue cantando Señor bien a gordo. pesar de las circunstancias Sí, y de sí. todo lo que vivieron. Digo, y también vas a ver a Slash y a Dove tocando muy bien. O sea, Slash, yo no sé, es como literalmente la guitarra una prolongación de su brazo, porque él lo hace como, así como yo, cuando yo me echo a ver Netflix, así de tranquilo, él está con su guitarra, dando lo mejor de sí. Así que la verdad es que sí, súper bueno. Súper Pronto bueno, tendremos un cultivando la música ujú, con Guns. Pues me vámonos, parece. Chavita. Gracias, Javi. Sí. Ok, chicos, que estén bien. Hasta Hasta la luego. próxima. Nos vemos. Y estuvieron en Cultivando el Miedo.